Nunca me había pasado eso. Y dije yo, Dios mío, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero gracias a Dios que traía 2 balas la pistola, ¿verdad? Entonces la otra la tenía guardada por ahí. Pero el tema que quería dar hoy se me desapareció. Se desapareció, de verdad. No sé qué pasó. Nunca me había pasado eso. Lo busqué hasta por debajo de la computadora y no lo encontré. Pero bueno, el Señor siempre es el que habla y Él siempre es el que dirige lo que Él quiere traer a su pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para entrar en la palabra y este tema se llama llamados y escogidos. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, en esta noche ya. Padre Celestial, te pido que tomes el control de este lugar, Señor. Todo espíritu de distracción y de estupor lo eches fuera de esta casa, Señor Jesús. Por favor, Padre, permite, Señor, que tu palabra pueda penetrar el pensamiento, los sentimientos, las emociones de mis hermanos y que llegue hasta el alma, Señor Jesús. Que este mensaje sea rema para los corazones de cada uno de mis hermanos y el mío también, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, no permitas que mi boca hable lo que yo quiera hablar, sino que hable lo que el Espíritu Santo quiera transmitir hoy a tu pueblo, Señor Jesús. No me permitas que me distraiga, Señor Jesús, porque quiero estar conectado contigo en todo momento y poder transmitir lo que tú quieras transmitir, no lo que yo quiero transmitir. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito suena este micrófono ahora, no sé qué le hicieron, pero suena muy bien. Felicidades a los de sonido. Vamos mejorando. Llamados y escogidos. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y quiero yo dejarle en su mente esta pregunta y usted contéstesela. ¿Qué es usted? ¿Usted es llamado o usted es escogido? Porque tiene que haber una gran diferencia entre llamados y escogidos, ¿verdad? Dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, lo que quiere decir que es como un ejemplo, ¿no? Trabajamos en una compañía. No, algunos son empleados, otros son supervisores y otros son los presidentes, ¿verdad? De una compañía. ¿Sí o no? No todos son presidentes, ¿verdad? No todos son supervisores. O sea, quiere decir que hay un cierto rango, ¿no? Para llegar a ser supervisor hay que primero ser empleado, ¿no? Empleado general, para poder ascender a ese título de decir, bueno, ya no solamente soy del montón, sino que ahora ya me asignaron a supervisor. Es exactamente lo mismo que el Señor, la misma función que el Señor habla acerca de este versículo, que dice, porque muchos son los que son llamados, pero pocos son los que son escogidos. Y cuando se refiere a esta palabra, en Mateo se está refiriendo al servicio, amén. Es como decir, muchos son seguidores de Cristo, pero pocos llegan a ser discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Sí me explico más o menos en ese ejemplo? Todos pueden decir, yo sigo a Jesucristo, pero muchos pueden decir, yo sigo a Jesucristo, pero muy pocos pueden decir, yo soy discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Es una gran diferencia. Y fíjese bien lo que son entonces los llamados, porque usted me puede decir, bueno, hermano, la palabra de Dios dice que si Él ha llamado, Él llama a sus hijos, ¿verdad? ¿Y quién está de acuerdo con eso? ¿Dios llama solamente a los hijos? ¿Dios llama a sus hijos solamente o Dios llama a todos en general? Entonces, todos viene cayendo en el rango de los llamados, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, le voy a leer el versículo de Romanos 1:7 y dice acerca de esto. Mire lo que es el llamado de Pablo. Mire, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Él fue llamado a ser ¿qué?
un apóstol, ¿verdad? Apartado para el evangelio de Dios. Es decir, él fue llamado desde pequeñito, aunque quizás él anduvo en otros andares, ¿verdad? Como ya conocemos la vida de Pablo, pero él fue llamado para ser apóstol. Y cuando yo miro aquí, que dice que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, pero yo examino la vida de Pablo, que fue un perseguidor. ¿Qué más fue Pablo? Fue un asesino, ¿verdad? Asesinó cristianos. Pablo, hermano, dice aquí que él fue llamado a ser apóstol. Él fue llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, o sea que ya había estado predestinado, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Aquí vemos un linaje, ¿verdad? Vemos un linaje. Por ejemplo, en España todavía existen los reinados, ¿verdad? Sí sabe usted eso, ¿verdad? Y por ejemplo, el príncipe ya le tocó nacer en ese linaje. Y él por ende está chiquito y no sabe ni qué, pero él tarde que temprano va a llegar a ser el rey, ¿verdad? Es el príncipe y va a llegar a ser el rey en algún momento, o la reina, como sea. Entonces, ya existen, en la palabra de Dios también existen llamados que son ya trascendentales, pues que ya vienen en herencia. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, digamos, el hermano Marcos Witt, que él fue llamado desde pequeño, porque si ustedes, no sé si ustedes conocen su vida de él, que él según platica, pues que él fue un niño hijo de pastores y evangelistas. Y sus abuelos, o sea, los papás de sus papás eran evangelistas que iban a las naciones a predicar la palabra. Y los abuelitos de los abuelitos, o sea, venía de un linaje de escogidos, ¿verdad? Y muchos de nosotros también así venimos. Venimos de algún linaje que ya hemos sido escogidos, ¿verdad? Y dice aquí, y que declaró hijo de Dios con poder, porque venía del linaje de David, dice, conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia. ¿Para promover qué? La obediencia a la fe. Amén. Entre todos los gentiles. Una de las características de aquellos que son llamados es que promueven la obediencia. Es una de las características de los que son llamados. Promueven la obediencia entre todos los gentiles. O sea, sobresalen, motivan. No sé si usted ha conocido gente así, que aún no ha conocido del evangelio, o sí ha conocido, pero no se puede llamar cristiano. A lo mejor es católico, pero es una persona que promueve, que te incita. Hey, ven en busca de Dios. Oh, vamos a orar. Hey, necesitas oración. Oh, nosotros conocimos a una señora que era sobadora y tenía el don de sanidad, y católica, y sanando gente con un don de sanidad, hermano. Ella era una llamada, es una llamada, ¿verdad? Todavía no se ha llegado a ser escogida, pero era una llamada del Señor. Entonces, fíjese, dice, entonces una de las características de los llamados es que ¿qué? ¿Promueven qué? Promueven la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, o sea, por amor a Cristo, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. O sea, estamos nosotros también que somos llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, a todos los llamados de Dios que están en la gran comisión, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted es un llamado, hermano. Yo soy un llamado. Yo también fui un llamado de Dios. ¿Cuántos se consideran llamados por el Señor? Y si es un llamado usted, fíjese, porque está aquí sentado. ¿Quién sabe dónde estuviera, verdad? ¿Quién sabe si usted no haya conocido de Jesucristo y no haya escuchado el llamado de Dios, no haya atendido al llamado de Dios? ¿Quién sabe en dónde estuviéramos, verdad? Porque muchos rechazan el llamado.
Muchos son llamados, pero rechazan el llamado. ¿Qué pasa o en qué consiste en rechazar el llamado? Fíjese, le voy a leer Proverbios 1, 24 al 29. Dice así: porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, dice el Señor, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. O sea, los temores, pues. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento. En otras palabras, odiaron el llamado, pues. No quisieron seguir mi llamado. Y eso lo podemos ver, por eso yo decía que el llamado es general. No se duerma, hermano. El llamado es general para todos. Amén. El Señor llama. Muchos son los llamados. Pocos son los que escuchan el llamado. Y de ahí pocos llegan a ser los escogidos del Señor. Todos llegamos a ser llamados y hay unos que ya son predestinados para ser escogidos. Y esos que son predestinados para ser escogidos tienen que pasar por esta circunstancia que acabamos de leer aquí, donde el Señor los tiene que pasar por una situación drástica en su vida para poder acercarse al llamado. ¿Y a cuántos de nosotros quizás nos pasó alguna vez esta situación, verdad? Llámese enfermedad, llámese tragedia, llámese algún hijo con alguna enfermedad o alguna situación. ¿Por qué? Por desobedecer el llamado de Dios. Ahora, ¿en qué me baso a que yo digo que hay ejemplos de llamados? Fíjese bien, le voy a poner algunos ejemplos en la palabra de Dios que habla acerca de algunos que han sido llamados. Dice Salmo 135:4, dice: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. ¿Los qué? Los escogió. ¿Escogió a quién? A Jacob para sí, ¿verdad? Y a Israel para posesión suya. Ahí ya el Señor está apartando, ¿verdad? Está apartando ya el Señor. El Señor tiene, entonces, hermano Hugo, ¿el Señor tiene favoritos? No, no tiene favoritos, pero sí tiene escogidos. Tiene sus escogidos. Dice el versículo Salmo 132:13, porque el Señor ha escogido a Sión. Ahora escogió a Sión, ¿verdad? La quiso para su habitación. ¿Para qué la quiso? Para su habitación. A Sión. O sea, para ese lugar santo, ¿verdad? Para el lugar donde Dios mora, su habitación. ¿Dios ha escogido a todos para su habitación? Le pregunto. Dios no ha escogido a todos para trabajar en la habitación de Él, ¿verdad? Él escogió, dice aquí, a Sión, y en el versículo de arriba, en el Salmo 135:4, dice que escogió a Jacob y a Israel como posesión suya. Es decir, estos son míos, llueve, truene o relampaguee. Estos son de mi posesión, yo los he escogido. Es como hoy en día hay muchos siervos grandes, como digamos el apóstol Sergio Enríquez. Él ha sido escogido, amén. Es un siervo escogido por Dios y respaldado por Dios. Vaya, imagínense, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y fíjese lo que dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, una vez más, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. O sea que también Dios tiene amigos. ¿Cuántos se quieren considerar amigos de Dios? Imagínense lo que tenemos que hacer para considerarnos amigos de Dios, o que Dios, mejor dicho, o que Dios nos considere como amigos. Otro que fue considerado también como amigo de Dios fue David, porque decía, ¿por qué fue considerado así? ¿Se recuerdan por qué? Porque él tenía el qué, el corazón conforme al corazón de Dios. Tremendo.
hermano. O sea que Dios tiene ciertas personas específicamente, hay llamados, hay escogidos y también hay amigos. ¿Cuántos quieren ser considerados amigos por Dios? Yo también. Dice el Isaías 44:1, mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Otra vez. Escogidos, predestinados. Primero fueron llamados. Hay algunos que fueron llamados, no atendieron al pronto llamado de Dios, les cayó encima, bueno, no les cayó encima, los agarraron y los pusieron en el desierto para que caminaran, y entonces ahí sí les llovió sobre mojado, ¿verdad? Y después de ahí entonces ya escucharon el llamado de Dios, ¿verdad? Dijeron, bueno, está bien, Señor, ya me pasó toda esta calamidad encima, ya me quedé, como lo que le pasó a Job, ¿verdad? Me quedé sin nada. Un ejemplo bien fácil de ser escogido. No, el que se lo comió la ballena. Jonás. Es que ya por tantito me iba de aquí, hermanos. Por tantito me estaba despegando de aquí. Por el nombre de Jesús, ninguna distracción me va a distraer. En el nombre de Jesús. Jonás fue escogido. ¿Para qué fue escogido Jonás? Para llevar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no voy, manda a otro, hay que se mueran ya esos pecadores, hay que se pudran, mira cómo son, mira cómo andan, hay que se hagan bolas. Y todo lo que le pasó, hermano, al pobre Jonás. Se lo comieron y hasta digestión se hizo en la panza de la ballena y después terminó haciéndolo del baño la ballena. Imagínense todo lo que le pasó, de verdad. La ballena dice que lo expulsó y todos, como las caricaturas, ¿no? Con el portillito que tiene atrás, ¡psh! Ahí la ballena sale volando. No, pues dice que lo expulsó, pues ¿cómo más lo va a expulsar? Pues, ¿verdad? Es la única manera. Entonces imagínense, todo lo que tuvo que pasar un escogido de Dios, un llamado de Dios, que decidió no escuchar su llamado. Ahora, el mundo también tiene sus escogidos. O mejor dicho, el mundo tiene su perspectiva de qué es ser escogido, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día el mundo llama a los escogidos aquellos, o sea, ¿cómo les llaman en YouTube? Los influencers, ¿cómo les llaman, Keila? Los influencers, los que influyen, hasta salen en la revista de People en español de las personas más influyentes en la comunidad, hermano. Qué ridículo. Es lo que yo le digo a mi hija y lo que le decía la otra vez al hermano David. Es increíble los videos en internet que hoy en día tienen millones de vistas en YouTube y de puras porquerías. Si no hay vulgaridad, si no hay palabras obscenas, no rifan. Y le digo yo al hermano David, y yo me esmero 2, 3 días grabando y preparando y poniéndole cositas y brillitos y monitos y que salga para llamar la atención, para que usted aprenda mejor y lo que lo vea pues. Y que se diga, wow, se ve que sí lo hizo bien. Y 8 views, 3 views, 1 view. Ay, Dios mío, digo yo entre mí. Pero si me pongo yo a hablar un montón de tonterías, te aseguro que el rating se sube hasta arriba y todo el mundo lo va a ver. Porque hoy en día eso es lo que está pasando. Si mira cómo está de distorsionado, o sea, lo que el mundo dice, estos son los escogidos. ¿Cómo deben de ser los escogidos según el mundo? Lo que dice el mundo. Le voy a leer un versículo. Dice el versículo, y Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros. ¿Con qué empezó la batalla, perdón? De valientes guerreros
y dice que eran 400,000 hombres escogidos. Amén. Mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla también contra él con 800,000 hombres escogidos también. Y estos eran como valientes y fuertes. Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos son valientes y fuertes aquí? ¿Cuántos son hombres valientes, guerreros? Amén. Pero a esos Dios no vino a escoger. Ándale pues. Dios no vino a escoger a esos. No vino ni a escoger ni a los valientes, ni a los guerreros, ni tampoco vino por los valientes y fuertes. Fíjate. Blasfemia, hermano, bájenlo de ahí. Miren lo que dice este versículo, pues. Entonces, ¿a quién el Señor vino a escoger? Entonces, ¿cómo deben de ser los escogidos de Dios? Dice este versículo en 1 Corintios 1:23. Pero antes, me regreso. Ya me adelanté. Esos son los escogidos según el mundo. Porque ahí me tenía que detener un ratito y ya me había brincado. Esos son los escogidos del mundo. ¿O acaso no el más fuerte es el que predomina? Ahora en el bullying, ¿acaso no el más fuerte le hace bullying al más débil? ¿Verdad? Ahora, el que es presidente tiene que ser un hombre fuerte, de mente, de pensamientos. No va a ser cualquier paisa, ¿verdad? Que se va a poner ahí. Y creo que ya pasó en algún país. Por ahí me platicaban alguien que pasó una situación así, que un presidente ignorante, en otras palabras, gobernó ese país, que no voy a decir cuál es, y se hizo un despapalle. ¿Verdad? No van a escoger al débil, todos escogen al fuerte. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo ha especificado, que es ser elegido o escogido. En un trabajo no van a escoger al más flojo, ¿verdad? En un trabajo no van a escoger al más débil para subirlo de categoría, ¿no? De manager o presidente, bueno, el presidente no, pero de manager o de supervisor. No van a poner al que menos trabaja, no van a poner al que es más débil de carácter, ¿no? Eso es, ¿sí o no? Y suena como con sentido, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues claro, lógicamente no vas a poner al más a encargarse de un montón de gente, ¿no? Porque si no te va a llevar la compañía para abajo. Pero eso es como lo ve el mundo. Pero ¿cómo ve Dios a sus escogidos? Dios escoge diferente. Y ahí sí me voy a pasar. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Hermanos de la gran comisión, consideremos nuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos. ¿Sabe? ¿Sí ve? No hubo muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Qué tal? Todo lo contrario, ¿no? Pareciera como que fuera una contradicción, ¿no? Como que dices tú, no hace sentido. Pero a esa gente es la que Dios vino a escogerlo a usted y a mí. A ese tipo de personas. Ahora, hermano Hugo, pero ¿cómo usted me dice que el Señor ha escogido a esas personas? Pero hay personas que son más listas que uno, hay personas que son más estudiadas, hay personas que son más con mejores talentos. No todos tienen los mismos dones, no todos tienen los mismos talentos, ¿sí o no? Pues por eso Dios tiene a sus escogidos, unos para ser apóstoles, otros para ser maestros, otros para ser profetas, otros para ser según
según el Señor haya dado la habilidad para cada quien. Yo me considero inteligente, pero hay alguien más inteligente que yo. Si usted se considera tonto, hay otro más tonto que usted. Un decir, es un ejemplo, pues. Es un ejemplo sin ofender, sin ofender, sin ofender. O sea, siempre va a haber alguien más tonto o más listo que uno, pues. ¿Sí o no? En cualquier parte, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier situación. Entonces, por eso es que Dios, Él dice que Él viene por lo vil, por lo despreciado, por lo que el mundo dice, la basura, la escoria del mundo, donde la sociedad dice, la sociedad alta de los ricos, de la alcurnia y todo, dicen, oh, esos son los de la primera clase, ¿verdad? Porque hay primera, segunda y tercera clase, ¿verdad? Creo que hay otra clase ya, creo que hicieron primera, segunda, tercera y cuarta clase, que son ya los billonarios, que ya no se pueden comparar con la high class, ¿verdad? Imagínense, Jesús vino por todos aquellos de la primera clase para abajo. Jesús vino a escogerlo a usted y a mí. Y qué privilegio, hermano. Imagínese qué privilegio. Si usted se pregunta, ¿por qué yo no fui hijo de Bill Gates? ¿O por qué yo no fui hijo de Jeff Bezos, que es el más millonario del mundo ahorita, que ya no es Bill Gates, ¿verdad? ¿Por qué no fue mi papá Jeff Bezos? Imagínese. Porque no le haya hecho falta nada. Si había tenido de papá Jeff Bezos, quizás nunca le haya faltado nada, ni siquiera los besos de su papá. Porque él es Jeff Bezos, ¿verdad? Así se apellida, pues. O sea, iba a haber nacido en una charola de oro y no iba a tener necesidad de nada. Porque solamente si usted dijera, tengo necesidad de comprar un carro, papi paga, ¿verdad? Porque es hijo de Jeff Bezos, el hombre más millonario del mundo. Quiero una casa, papi paga, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene una persona así? No tiene ninguna necesidad, hermano. Por eso Dios dice que llamó a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y no solamente dice eso, sino que dice que también Dios ha escogido al necio del mundo para avergonzar al sabio. Y Dios ha escogido al débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Y eso es algo bien, bien bonito, hermano. Es algo bien hermoso. Porque hasta cierto punto las riquezas, hermano, son maldición. Hasta cierto punto el tener riquezas viene a ser de maldición para muchas personas. ¿Por qué? Porque no existe la necesidad de buscar a Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios porque tenemos necesidad, ¿verdad? Estamos enfermos o alguien enfermo, de repente dices tú, hijo, no tengo seguro, no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ayúdame, y clamamos a nuestro papá y él rápido resuelve el asunto, ¿verdad? Y salimos del problema, ¿verdad? Porque clamamos, tenemos un Dios, que es un Dios bueno, un Dios precioso, un Dios amoroso. Usted ha sido escogido por Dios. Usted ha sido llamado y ha sido fiel en su llamado porque está usted aquí. Y usted fue fiel al llamado de Dios, ahora usted es considerado un escogido de Dios. Y mire, hay una promesa hermosa que hay para los escogidos de Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo, pues,
El que también intercede por sus escogidos. Entonces dígame usted si no es más valioso eso que cualquier otra cosa en el mundo, que las riquezas. ¿Quién acusará a los escogidos? Entonces usted es, ¿qué es? ¿Llamado o escogido? Hasta este punto. ¿Usted qué es? ¿Usted es llamado? ¿Usted todavía no se considera escogido de Dios? Porque usted ya fue llamado, ¿verdad? Ya fue llamado, usted ya recibió a Cristo en su corazón, hubo un cambio en su vida, decidió caminar buscando agradar a Dios, ya escuchó y obedeció el llamado de Dios, ¿verdad? Ahora usted también es escogido. Dios hace justicia a sus escogidos. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Cuántos claman a Dios día y noche? Dios no vendrá y hará justicia a aquellos. ¿Se tardará mucho en responderles? Dice este versículo. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué dice aquí? ¿Se tardará mucho en responderles? Signo de interrogación. Porque quizás usted dice, a mí sí se ha tardado en lo que yo le he pedido. Yo le he pedido que mi hijo vuelva a los pies de Cristo, yo le he pedido que mi esposo se convierta y ya han pasado 20 años y no más nada. Pero el escritor de este libro hermoso de Lucas, en el 8, reafirma como diciendo, antes de que pienses te voy a decir, os digo que pronto les hará justicia. Hermano y hermana, si usted está esperando un milagro de Dios en su vida, o para la vida de un familiar, o para la vida de su hijo, o para la vida de quien usted está esperando ese milagro, quiero decirle que pronto el Señor le hará justicia. Pronto el Señor nos hará justicia porque somos escogidos del Señor. Debemos de clamar día y noche, sin cansarnos, hermano, para poder obtener aquello que usted y yo le hemos estado pidiendo a Dios, que logre, que haga, que cambie, que transforme, que haga el milagro en lo que cada uno de nosotros tenemos necesidad. Amén. Y hay una promesa grande de Dios que dice, Él pronto te hará justicia. Por si acaso piensas de que Dios se ha olvidado de mí. Dios ya no se recuerda de lo que le pedí hace 20 años. Dios se ha olvidado completamente de mí. Si usted piensa eso, quiero decirle que como escogido de Dios, Dios pronto le hará justicia. Entonces, ¿somos llamados? Sí, ¿verdad? ¿Somos escogidos? También. ¿Somos amigos de Dios? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ahí sí, bueno, nosotros sí decimos que amén, porque nosotros queremos ser amigos de Dios, pero que Él diga que es amigo de nosotros, ellos son otros 20 pesos. ¿Verdad? Ahí sí quién sabe qué pasará, ¿verdad? Pero imagínense cómo Dios dice, Abraham, mi amigo. Dios diciendo, Abraham es mi amigo. Su amigo, hermano. ¿Qué hay que hacer para que Dios nos considere amigos de Él? Porque Abraham no era perfecto. Usted puede decir, es que Abraham era una reencarnación de Jesucristo.
una epifanía de Jesús. No, pues no, era un ser humano, pues como usted y como yo. Pero el Señor vio algo en él que él dijo, lo considero mi amigo. Él es mi cuate, ¿verdad? Él es mi compa. Él es mi best friend, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros para ser considerados amigos de Dios? Dice una canción, porque aquel que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces tendríamos que ser enemigos del mundo, ¿verdad? Ahí está, ya me pusieron la musiquita de suspenso. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, hermano. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, hermano. Usted de antemano es llamado de Dios, acudió al llamado de Dios, ahora usted es considerado un escogido de Dios. Ahora usted debe de pelear y luchar y buscar al Señor día y noche para poder ser considerados amigos de Él. Y fíjese que en la Biblia, en la palabra de Dios, muy pocos fueron considerados amigos de Dios. Muy pocos. O ayúdeme usted, si yo solamente encontré dos. No sé si usted ha encontrado más. Yo solamente encontré al dulce cantor, a David, ¿verdad? Y a Abraham. Pero dicen allá que Juan, gloria a Dios, pero considerado por Dios, por Jehová, pues. Tremendo, ¿no? El Señor es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Póngase sobre sus pies. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios desde un principio nos predestinó para ser llamados, escogidos por Él. Así como Jesús escogió a sus 12 discípulos, así el Señor nos ha escogido a nosotros también. Así como existen los hijos de Dios, así también existen los hijos de perdición y los hijos del diablo, ¿verdad? Pero Dios a nosotros nos escogió y nos predestinó y nos llamó para ser sus hijos. Y ahí Dios hará justicia con sus hijos, hermano. Hoy quisiera terminar de esta manera. Quisiera que oremos al Señor como escogidos que somos de Él y como sus hijos. Y nos basemos a este último versículo que dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche por esa necesidad que tienen. ¿Se tardará mucho el Señor en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Yo sé que todos aquí tenemos alguna necesidad. Yo sé que todos aquí estamos esperando un milagro de Dios para la vida nuestra, para la vida de algún familiar, para la vida de nuestros hijos, para la vida de alguien. Todos estamos esperando que Dios nos haga justicia en alguna área. Y hoy es el momento de clamar al Señor y decirle, Señor, por favor, hazme justicia pronto, Señor amado. Porque yo soy tu hijo y soy tu escogido, Señor amado. Señor amado, hoy venimos delante de ti, Padre Santo, pidiéndote, Señor Jesús, que nos hagas justicia en cada y una de las necesidades que cada uno de mis hermanos tenemos, Señor amado.
Yo no sé si tengas hijos que estén perdidos en algún vicio, drogadicción, alcoholismo, alejados simplemente del redil del Señor. Y si has estado esperando ese momento para que el Señor te haga justicia en esa área, pídeselo al Señor. Clámale al Señor hoy y dile: Señor, por favor, tú me prometiste en Lucas 18:7 que tú harás justicia, mi Señor amado, para nosotros que somos escogidos y somos tus hijos, Padre amado. Por favor, papito hermoso, te suplico, no tardes, Señor amado. Por favor, escucha y espero tu pronto auxilio para nuestras vidas, Señor amado, para la vida de mi familiar, para la vida de mi padre, de mi madre. Tú dile lo que tú necesites, hermano. Dile al Señor en el área que tú necesitas justicia. Señor amado, yo me considero un hijo tuyo, Padre precioso. Papito, no hay nadie que nos acuse, Señor, porque somos tus hijos, porque tú eres el que nos justificas, Padre Santo. No hay quien nos condene, Señor amado, ni Satanás nos puede condenar, Padre, porque tú eres el Padre bueno que nos justifica, Señor amado. Y no solamente eres el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de mis hijos y de mis familiares y de mis padres, sino que moriste y resucitaste, Señor amado, venciendo a toda potestad. Y además de eso, estás a la diestra del Padre. Y también intercedes por nosotros, Señor amado. Señor Jesús, por favor, intercede, Padre celestial, por cada una de las necesidades de mis hermanos y de nosotros que estamos en esta iglesia, Padre. Señor Jesús, tú dices que estás a la diestra